Muy buenas noches, El Salvador. Un placer nuevamente reencontrarnos en este espacio de entrevistas 8 en punto. Esta noche vamos a hablar, señores, sobre diferentes temáticas. Una de ellas es, por supuesto, el balance del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Vamos a hablar de los últimos hallazgos que se han obtenido al interior de la Asamblea Legislativa luego de divulgar la lista parcialmente de asesores. De eso vamos a hablar esta noche. Y por supuesto, luego de que Joseph Blatter, el hombre fuerte o el ex hombre fuerte, luego de una gran presión mediática que se viniera sobre su cargo, ha puesto la misiva para ya no seguir al frente de este organismo internacional, rector del balompié. Esta noche vamos a conocer las últimas declaraciones de ciertas personas que no solamente exigen que lo procesen, sino que también dejan entrever que hay una gran cantidad de personas también en la CONCACAF y por supuesto en nuestro país. Esa es nuestra oferta de esta noche. Antes de presentar a nuestros invitados, le damos la bienvenida a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista dándole la bienvenida en estudio con mucho gusto a don Dagoberto Gutiérrez, firmante de los acuerdos de paz y parte en su momento del FMLN. También don Oscar Godoy, analista político, un placer tenerlo en su casa. Salud. También a los dos. Señores, vamos a arrancar con el análisis en este segmento y así vamos a ir abordando los otros temas como los asesores de la Asamblea Legislativa y también, por supuesto, la corrupción al interior de FIFA, la oportunidad inmejorable no solamente de reestructurar el balompié mundial, sino de procesar a un montón de personas, porque este tema no se puede quedar así. Arrancamos el análisis del balance del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Arranco con usted, don Dagoberto, ¿qué le pareció? ¿Cómo no? Este día a las 4 de la tarde murió Diana Minero. El país pierde una mujer valiosa, vinculada a la historia, a las luchas del pueblo. Nos duele mucho la muerte de la Diana. Muy cerca. Y un mensaje a su familia, a sus amigos, al pueblo de izquierda. Un saludo a los estudiantes del Centro Universitario de Occidente. Ayer estuvimos en Santana y trabajamos maravillosamente. Cuídate vos, Mingo Ayala. Acostate muy temprano, bien empijamado. Sí. Este es un libro de Félix Ulloa, conocido abogado, jurista y escritor, sobre la democracia y el financiamiento de los partidos políticos. Este es el título. Sin embargo, en la parte inicial del libro aparece la democracia directa. Es importante ponerle atención a eso, a la democracia, a todo, pero a esa parte, la democracia directa. Las salidas, el uso del plebiscito y el referéndum, el poder revocatorio del pueblo. Esto es una parte clave de este libro. Felicitaciones, Félix. Ahora bien, este es un gobierno exitoso. Lo que se propuso le ha salido. Se propuso que sus empresas
usaran bien el control del aparato del Estado para crecer. Le ha salido. Se propuso que el mercado fuera el centro de la vida y que el Estado dejara el espacio al mercado. Lo han logrado maravillosamente. Se propuso que de todas maneras hubiera gente que votara por ellos. Y lo han logrado maravillosamente. Se propusieron tener buenas relaciones con los Estados Unidos, incluso mejores que las de Arena. Y también lo han logrado. Se propusieron que alguna parte del pueblo los mirara y los entendiera como izquierda, aún siendo de derecha. Y lo han logrado. Es decir, es un gobierno exitoso, es innegable, con un rumbo muy claro y muy determinado. El gobierno tiene rumbo. El país, que es otra cosa, todo depende de cuál sea el rumbo que se llame rumbo de país. Es que siempre ocurre así, hay un sector dominante que establece un rumbo y a eso le llama rumbo de país, porque es el sector dominante. En ocasiones es el rumbo de la gente y rumbo del pueblo. Vos tenés un rumbo si tenés poder tuyo, poder tuyo. Ese mismo poder te permitirá votar o no votar. Pero si solo votás, estás equivocado. Mirá lo que hicieron con tu voto. Mirá lo que hicieron con tu voto. Y mirá lo que hacen con tu dinero. Eso que ocurre con los asesores en la Asamblea Legislativa es una escuela impresionante para toda la gente. Ese dinero es de la gente. Todos nosotros pagamos todo eso, todo, hasta el último centavo. Y mira cómo lo usan. Y los que decidieron hacerlo público no lo hicieron en el sentido de corrección. Estamos haciendo esto, pero ya no lo vamos a hacer. No, lo hicieron así como era en el medievo, en las ciudades alemanas donde pasaban las caravanas que iban para Jerusalén, que a medianoche decían, agua va. Y el que no se apartaba, caía. Esto es así, agua va. El que le guste, bueno, y el que no, todo sigue igual. Ese es el punto. Una impresionante escuela. Un buen momento para aprender. Perfecto. Voy con usted, doctor Godoy, pero antes a mí me llama muchísimo la atención porque esta semana conversamos sobre el tema de los asesores en la Asamblea Legislativa con el secretario Rodríguez de Transparencia. Y yo lo llamaba a la reflexión porque en algún momento... Primero, él decía, es responsabilidad dar a conocer los asesores, obviamente también del expresidente Sigfrido Reyes y que está trabado en la sala de lo contencioso administrativo. Pero adicionalmente es que en algún momento yo he escuchado algunos argumentos de diputados que dicen, nosotros tenemos una estimación de salario y la dividimos nosotros entre 10, 20 personas. Unos ganan 3,000, otros ganan $400. El tema no es ese, el tema es que si usted tiene 20, 10 personas, a cada uno le va a dar bonos. A otro le va a dar salario, a otro le va a dar usted el seguro médico hospitalario, al otro le va a dar usted
usted todo el pasivo laboral y toda esta cantidad de personas, el siguiente ciclo ya les da seguridad y certeza laboral y las mete en la planilla y le nace el derecho de su dinero, porque nacen a la vida institucional, de volver a contratar a otras 20 personas y ahí va la grasa del Estado. Voy con usted, por favor. Bueno, cuando uno evalúa la gestión de un gobierno, a veces cae uno en la tentación de evaluarle el discurso. Pero lo que uno honestamente debe hacer es hacer a un lado el discurso, porque el discurso de rendición de cuentas del presidente, cuando uno lo revisa, está vacío de contenido y más parece un decálogo de propaganda y demagogia que describe un gobierno irreal y un país irreal. Cuando uno evalúa la gestión de un gobierno hay que bajar, hay que ir a la gente, hay que ir al pueblo, porque ahí es donde uno encuentra las claves para comprender el estado de la situación. A un gobierno y a un presidente con mayor especificidad se le pide que transforme el conflicto social, entendiendo el conflicto social como esa gran contradicción en la que viven los pobres que no tienen comida, no tienen agua, no tienen atención en salud, y que la atención en educación ocurre entre la amenaza de las pandillas y del crimen. Cuando uno evalúa una gestión de gobierno, hay 3 o 4 campos clave. Uno es la protección de la vida de la gente, y eso implica darle comida, agua, educación y salud, pero también uno evalúa cómo se promueve la democracia, la participación, el hecho de tomar en cuenta a la gente en la formulación de las principales políticas públicas. Y también evalúa los actos que ha tenido el gobierno para hacer la reforma política necesaria para impulsar la democracia y hacer también la gran reforma institucional para mejorar la capacidad de respuesta del aparato de Estado a las necesidades de la gente, más que todo focalizado en tiempos de crisis como la que vivimos, que requiere funcionarios capaces, políticas públicas eficientes y medidas inmediatas para paliar las grandes demandas que tiene la población. Eso es lo que uno espera, pero a 6 años de este gobierno, uno encuentra que en sentido contrario, lo que este gobierno y el anterior han hecho es incrementar la planta burocrática del gobierno y al mismo tiempo encarecer la gestión por la inoperancia, por la incapacidad y por la falta de tecnificación de sus cuadros. Como bien dice Sergio, cada nuevo periodo hay miles de personas que entran al gobierno con todas esas ventajas que ya vimos que hay en el Estado. Un gobierno que trabaja para él, para sí mismo, autocentrado pero en abandono de la gente, desconectado de la gente, con una pobreza galopante, una clase media que se deteriora cada día más, que pierde capacidad adquisitiva, pobres en abandono que no tienen más que rebuscarse en la informalidad, acechados por el crimen y la violencia. El gran producto de este gobierno es perder autoridad, perder capacidad y perder el territorio que hoy está en otras manos. Perfecto, señores, la primera pausa, acompáñenos, volvemos. Bueno, arrancamos este bloque con parte de las misivas, palabras que emitieron en algún momento Nidia Díaz. No queremos un socialismo como el de Venezuela. Y esto en el margen, en algún momento, críticas que se han esbozado sobre el socialismo, el cual desea implantarse y que dijo el secretario de ese partido, Medardo González. Nuestro objetivo sigue siendo la lucha por las transformaciones democráticas hacia el socialismo, un sistema socialista que tenga la persona humana como el centro, un Estado responsable que contribuya en algún momento a desarrollar las riquezas productivas de justicia social y de equidad.
También apuntaban acá precisamente un rotativo digital. Este es el socialismo que propone el partido FMLN. Como FMLN creemos que nuestro concepto es muy propio, muy salvadoreño, muy tropical. El máximo líder del partido de gobierno aseguró que en el socialismo del FMLN se construye sobre la base que siempre va a haber propiedad privada y también como una propiedad estatal fuerte, porque el Estado tiene derecho a invertir también. Y bueno, señores, arrancamos con estos extractos importantes de las valoraciones que en algún momento representantes del partido FMLN virtieron y que han traído como parejada consecuencia diferentes posiciones encontradas, en algún momento críticas por parte de algunos analistas políticos. Don Dagoberto, arranco con usted por una sencilla razón. Usted fue miembro del FMLN en su momento. Y quisiéramos entender, porque yo leía un rotativo esta semana donde precisamente don Rafael Castellanos esbozaba, llamaba a la reflexión y decía, o no le han parado bola a lo que dijo don Medardo González o no han entendido lo que él quiso decir. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que habrá querido decir don Medardo González con esto? Por favor. El FMLN guerrillero fue un acuerdo político de comunistas, anticomunistas y no comunistas. En ningún momento el FMLN guerrillero se propuso el socialismo. La lucha era contra una dictadura militar de derecha montada a partir de 1932. El FMLN muere en el curso de las negociaciones para ponerle fin a la guerra. Y también la guerra muere. Y ya una vez en el país se crea un nuevo actor político que fue un partido llamado FMLN, que tampoco lucha por el socialismo, ni mucho menos lucha por el socialismo. No, eso es un constructor del capitalismo. Ahora bien, ¿y por qué están hablando hoy de socialismo? Es que una parte de sus bases y de sus votantes todavía piensa que ese grupo es de izquierda e incluso piensa en una opción socialista. En atención a ese grupo de sus militantes, es que están hablando de dos cosas, del socialismo y del Congreso. Aún a sabiendas que los partidos políticos actuales son empresas. Y en tanto empresas carecen de dirigentes porque tienen dueños. Y los dueños no celebran congresos. El dueño de una empresa es el que decide. Y un partido político que es una empresa no va a celebrar nunca congresos que cambien a los dueños de los partidos como empresas. Ellos están complicando mucho. Estoy seguro que no saben muy bien de qué están hablando. Don Oscar, voy con usted, por favor. Bueno, es interesante oír hablar a algunos dirigentes del FMLN sobre socialismo, más que todo cuando ese discurso no se corresponde con la realidad. En la realidad hemos visto un FMLN que gradualmente va construyendo un conglomerado de empresas y se va volviendo cómodo en el mercado y que ha aprendido con mucha eficacia a vivir bajo las normas del mercado y a vivir bajo las utilidades que genera la explotación del capital. Ese discurso fáctico se contrapone al decir de quienes hablan de socialismo en una expresión un tanto caótica porque tienen un pie en la historia y en la doctrina, mas no en la teoría del comunismo científico como algunos esperarían. La práctica los sobrepasó y la historia los sobrepasó al extremo de que tienen que necesariamente dar un discurso de izquierda socialista hacia sus bases duras que aún siguen creyendo en la utopía, ahora de un socialismo como el construido en los manuales de Marta Harnecker, por ejemplo,
o en las propuestas de Afanasiev, pero que en la práctica lo que vemos es un nuevo grupo económico que aún usa el ropaje de grupo ideológico. Esto es terrible porque el FMLN lo que muestra es una confusión, y esto explica por qué no han sido tan eficientes en el manejo del gobierno, porque están insertados en un modelo propiamente capitalista, con un mercado en el que se antagoniza la doctrina y la creencia ideológica, pero que también el ideario y la formación política no les alcanza para hacer una renovación de pensamiento, una renovación de propuesta y un rediseño de proyecto político. Esa contradicción ya estaba anticipada por Marx cuando hablaba de que el ser social determina la conciencia social. No es lo mismo ser socialista desde abajo, sin 5 en la bolsa, que decir ser socialista bajo la comodidad del aparato de Estado y en el uso directo de los recursos del Estado. Esa es una contradicción, y recordemos que también se ha dicho que el discurso se valida en la práctica. Vemos mercaderes haciendo negocios, pero hablando de ideología. Perfecto. Caballeros, antes de terminar este bloque, me gustaría algo que usted ya lo había adelantado. Don Dagoberto Gutiérrez, doctor Godoy, y ustedes, caballeros, damas que están en su casa, me gustaría conocer cuál es su apreciación sobre la lista de asesores que ha divulgado la Asamblea Legislativa, que es parcial, no es total, y en el cual se advierten no solamente una gran cantidad de asesores, sino que lo que ha llamado muchísimo la atención son varios temas, que aquellos diputados que fueron diputados y que no quedaron, para efectos prácticos siguen al interior de la Asamblea Legislativa, y a veces ganando hasta mucho más de lo que ganaban antes cuando el pueblo no los escogió. ¿De qué sirvió entonces de que el pueblo no votara por ellos? Número uno. Número dos, salen ciertas personas como el señor Ciro Cruz Cepeda, donde al final todo mundo se tira la pelota. No, él no pertenece a este partido, bueno, pero estuvo como secretario, no, pero lo contrató el señor Cifrido Reyes antes de irse. Bueno, ¿y a quién pertenece? Y entonces, ¿quién lo va a quitar? El señor Elizardo González Lobo, otro exdiputado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión le merece? Tengo poco tiempo, por favor. Es que el aparato del Estado es un botín, y la pelea justamente es para capturar ese botín. Una vez capturado, de nada sirven los votos de la gente. Se vote a favor o se vote en contra, la gente siempre se instala en el aparato del Estado como si hubiera ganado la votación. E incluso como funcionarios, con salario como funcionarios. Y de algo vale el voto de las personas, nada. Ok, mire, don Dago, pero Rosa Félix Juárez Mazariego, muchísimas gracias por su preferencia. Le pregunta a usted precisamente, sí. Muchas felicidades a sus panelistas. Una pregunta a don Dagoberto. Sí. ¿Cómo se puede construir poder del pueblo cuando el pueblo está en miseria y agonizando? Claro, tenés razón vos, Félix. Sí. Y justamente cuando el poder se encarga de empobrecer a la gente, lo hace con el objetivo de que esa liberación de la gente se dificulte. Porque si la gente se levanta en la mañana y pasa el día pensando en cómo comer, claro, no está en condiciones de pensar una teoría política. Eso es absolutamente cierto. Por eso la lucha contra la pobreza es para que la gente se libere. Mire, tengo otra pregunta para usted. Está acaparando, es un delito penal, el acaparamiento. Sí. El libro que tiene don Dago, ¿cómo se llama? Lo quiero leer, Enrique García. ¡Qué bueno! Favor. Democracia y financiamiento de partidos políticos. Es el último libro de Félix Ulloa dedicado a este. ¿Dónde? Búsquenlo. Acá, don Dago, en La Gavidia. Y aquí está el muñequito de La Gavidia. Mira, buscarlo y léanlo bonito. Además, el Félix escribe bonito, apacible. Magnífico. Sí. Doctor Godoy, voy con usted. Asesores. Bueno, no es malo tener asesores. Lo que pasa es que en la asamblea hay asesores de verdad y asesores de mentira. Ajá. En una definición simple, asesor es el que asesora. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que están allí realmente asesoran? Ajá. Lo que pasa es que allí
es un recinto, digamos, donde se premia la lealtad y la militancia para muchos. Pero mire, doctor, para lo que a veces hacen los diputados, de verdad que Correcto. se necesitan asesores, doctor. Sí, se necesitan asesores para que en medio los orienten. Ok, le hago otra pregunta. ¿Verdad? Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que el señor Parker tenga 10 asesores? No, él se supone que es un hombre que sabe mucho, que no necesitaría asesores. Él debería renunciar a los asesores. Lo que pasa es que si lo hace queda mal con quienes le acompañaron en el proyecto electoral. Ahí hay exalcaldes, hay un exalcalde de Santa Ana, ¿verdad? Que uno pregunta, ¿y de qué va a asesorar, verdad? Porque uno conoce las credenciales académicas de muchos de ellos y la experticia y el currículo, y uno dice, no, esto es un premio, pero el nombre es asesor. Ok, pero hace ¿verdad? falta el listado anterior del señor Sigfrido Reyes. Hace falta, yo creo que hay que reconocerle a esta nueva asamblea que al menos está dando los nombres, ¿verdad? Porque hay buenos asesores en la asamblea, a mí me constan, en unos y otros partidos, que bien merecen tener un sueldo decente y bien merecen ser reconocidos como asesores. Pero hay otros que o son fantasmas o solo llegan a cobrar, o realmente están ahí porque no tienen otro lado donde estar. Porque a veces no tienen espacio en otro lado y en la asamblea por lo menos hay un reconocimiento, un nombre, una tarjeta de presentación, hay viáticos, también hay viajes. Y un sueldo que... Mire, pero yo le quiero preguntar a usted, porque me llama muchísimo la atención. ¿Usted recuerda que el expresidente anterior de la asamblea...